El día de hoy continuamos esta serie que hemos titulado Salmo 23, en donde estamos tomándolo como una base y como una guía para formar a nuestras familias. El domingo pasado compartía Mauricio este mensaje y estudiábamos el primer verso de este salmo que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, o tengo todo lo que necesito, en otra versión. Y veíamos también en Juan capítulo 10 cómo Jesús habla a nuestras vidas y Jesús mismo nos dice: yo soy el buen pastor. Él se presenta como ese pastor que quiere darnos y quiere dirigir nuestras vidas. Y aprendimos 3 puntos muy prácticos. Jesús quiere traer a nuestra vida orden, dirección y sacrificio. Y Jesús quiere formar que nuestras familias se parezcan a la manera en que Él dirige a sus ovejas. El día de hoy vamos a continuar y vamos a estudiar el versículo 2. Y vamos a resolver la siguiente pregunta. Bueno, si Dios es mi pastor, si el Señor es mi pastor, si Jesús es el buen pastor, ¿hacia dónde me quiere dirigir este buen pastor? Si yo soy una oveja de su rebaño, ¿hacia dónde me quiere dirigir Él? Y creo que esta respuesta la encontramos en Salmos 23, versículo 2, en donde nos dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El salmista nos muestra que es el deseo de Dios dirigir nuestra vida hacia un lugar de descanso y de reposo. Él quiere llevar nuestra vida a los delicados pastos para poder descansar, y Él quiere guiarnos hacia las tranquilas, hacia las aguas de reposo. Ahora, tomamos esto como un molde para dirigir a nuestras familias y podríamos hacer el siguiente argumento. La Escritura nos dice y nos enseña que el esposo debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y me encanta porque nos pone un estándar. Si queremos construir una familia, si queremos crear una familia, nos pone el estándar de cómo debería de ser la relación del esposo con su familia. Y me encanta porque todos podemos aprender de esto, tanto aquellos que están casados como aquellos que algún día aspiran a casarse. Creo que es una guía que nos pone los pasos que tenemos que llegar a cumplir. Para las mujeres que están buscando un día casarse, nos pone el estándar de tienes que buscar, así como Cristo amó a la iglesia, tienes que buscar a alguien que refleje ese mismo atributo, que te ame con ese mismo nivel de devoción. Y de la misma manera nos reta a nosotros los hombres: si un día aspiras a casarte, si un día aspiras a tener una familia, el estándar es que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Si no estás dispuesto a amar a ese nivel, mejor ni le entres a eso del matrimonio. Varios se pusieron tristes aquí. Pero nos pone ese estándar. Ahora, ciertamente en algunas familias no está el padre de familia, no está papá por alguna u otra razón. Y es la mujer la que se levanta como ese buen pastor. Pero todos podemos aprender y todos podemos tomar este estándar que, así como Cristo amó a la iglesia, el hombre o el líder de la casa tiene que amar a su familia. Ahora, la pregunta es entonces, ¿y cómo amó Jesús a la iglesia? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Ciertamente entregó su vida, pero también en amor Jesús se levantó como el buen pastor de la iglesia. Entonces, si Cristo amó a la iglesia y tenemos que amar a nuestras familias como Cristo las amó, y si Jesús se levantó como el buen pastor, entonces el hombre tiene que levantarse como el buen pastor de su casa. Tiene que levantarse como el buen pastor, y si el buen pastor los dirige a su familia, dirige a su rebaño, a los delicados pastos y a las tranquilas aguas, esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que levantarnos como el buen pastor, y el buen pastor tiene que llevar a su familia a los delicados pastos y a las aguas de reposo. En otras palabras, nos está entregando una responsabilidad, nos está entregando la tarea de que nuestro hogar debe ser un lugar de descanso y reposo para nuestra familia. Nuestro hogar debe ser un lugar de descanso y de reposo para nuestra familia. Nuestro hogar debe ser un lugar de descanso y de consuelo. Debe ser el lugar seguro donde cada uno de los miembros puede llegar y puede saber que lo van a recibir con un abrazo, donde puede soltar quizás algunas lágrimas y donde no lo van a juzgar y no lo van a condenar, sino lo van a edificar, porque ese lugar, ese hogar se ha convertido en un lugar de descanso y de reposo.
Ese hogar, esa dinámica familiar se ha convertido en delicados pastos y en aguas de reposo. Podemos ver este estándar que nos está poniendo. Ahora, el que nuestro hogar sea un lugar de descanso puede sonar algo difícil. No sé en qué lado de la escala estás el día de hoy. Quizás el día de hoy vas a llegar a casa y dices, voy a llegar a un lugar de descanso y de paz. Pero tal vez vas a llegar a casa y sabes que vas a llegar a un lugar de batalla y de guerra y de conflicto. ¿Qué diferencia es llegar a casa y saber que vas a llegar a pelearte con alguien, a saber que vas a llegar a casa y vas a luchar juntamente con alguien para resolver un problema? ¿Cómo estamos administrando nuestros hogares y qué cultura estamos poniendo para que sea un lugar de descanso y de reposo? Ahora, el que sea un lugar de descanso no es algo sencillo, no es una tarea fácil, pero podemos sentirnos identificados con el salmista que escribió estas palabras. Pues el hombre que escribió estas palabras fue el rey David. Y el rey David, precisamente antes de ser rey, fue un pastor de ovejas. Y el rey David fue un pastor de ovejas en la región de Judá, la cual es una región árida, es un desierto donde él pastoreaba a sus ovejas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que las aguas de reposo y los delicados pastos no es una coincidencia, no es un accidente encontrártelos, no están a cada vuelta de la esquina. Esos lugares son muestra de que el buen pastor ha tenido preparación, experiencia y excelencia para dirigir a su rebaño. Está en medio del desierto, pero el buen pastor en medio de una zona desértica puede encontrar los delicados pastos y las aguas de reposo para su familia. Ahora, esto aplica para cada uno de nosotros, seas padre o seas hijo, seas el que está en autoridad o el que está bajo autoridad. Cuando tú llegas a casa, ¿qué ambiente pones en tu casa? ¿Acaso cuando tú llegas todos están tranquilos? ¿Todos se pueden relajar? ¿Las personas pueden platicarte cómo estuvo su día? ¿O acaso llegas y eres el precursor de violencia, de acidez, de chisme, de contienda? Cuando llegas a tu casa, ¿qué ambiente pones cuando pisas ese lugar? ¿Acaso somos los primeros en llegar y destruir el descanso en nuestros hogares? Ahora somos llamados a ser el buen pastor, somos llamados a poder dirigir a nuestras familias a ese lugar de descanso, pero no podemos dar descanso si nosotros no estamos descansados. No podemos aspirar a un día tener un hogar que sea un lugar de refrescarte, un lugar de nuevas fuerzas, si tú estás constantemente agobiado y cansado. Ahora, tienes que saber que en este viaje por el desierto, en este viaje por esas montañas áridas que nos está describiendo el salmista, hay ciertas trampas que quieren robar tu descanso. Hay trampas que quieren robar nuestro descanso. Y la Escritura nos advierte de ellas. Si Dios nos llama a ser el buen pastor y Dios quiere que dirijamos a nuestra familia a un lugar de descanso, Él también nos advierte de aquellas trampas que roban el descanso de nuestras familias. Y quiero el día de hoy que profundicemos en estas trampas porque tienes que estar atento para identificarlas y estar seguro que no estás cayendo y que en tu casa no están cayendo en esas trampas. Ahora, aquello que roba nuestro descanso, podríamos ver, número uno, ¿qué es lo que roba nuestro descanso? Es la envidia. Es la envidia. Podemos encontrar esto en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer y dice: luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. El tener envidia de otros es como perseguir el viento. Es un trabajo que nunca vas a lograr terminar. La envidia no la satisfaces. La envidia no muere el día que obtienes lo que el otro posee. La envidia muere el día que dejas de compararte con los demás. El tener envidia de alguien más roba nuestro descanso porque siempre habrá alguien más a quien envidiar. Primero te comparas con un vecino y te compras las bicicletas de ese vecino.
Pero resulta que el de enfrente se compró un nuevo carro y tienes que comprarte un nuevo carro tú también del año. Y el de al lado de él se fueron de vacaciones y tienes que irte tú de vacaciones. Y el de al lado se le ocurrió empezar a jugar golf en algún lado y tienes que tú también, no puedes quedarte atrás. Y luego te cambias de casa y tienes que empezar otra vez la competencia. Entras al círculo del trabajo y tienes que empezar la competencia. Tu familia crece y llegan más personas, se van agregando y tienes que agregarte a la competencia. La envidia roba nuestro descanso porque nunca vas a poder satisfacer la envidia que hay en tu corazón. Ahora, la envidia ciertamente puede nacer dentro de nosotros. Quizás hay pensamientos en nuestro interior que nos dicen, no eres suficiente. Lo que tú tienes no es suficiente. Deberías de tener más. Mira cómo están las demás personas. Mira cómo están los demás que tienen tu edad, los demás que estudiaron tu carrera. Mira cómo están los demás con los que creciste cuando eras un niño. Pensamientos que nos llevan constantemente a compararnos y a tener envidia de los que nos rodean. Pero también tenemos que tener cuidado porque la envidia puede llegar de una fuente externa. Puede llegar de las presiones de la sociedad. Puede llegar de conversaciones que tenemos con conocidos, con amigos, con familiares. Y de pronto estabas un día lleno de paz y de repente esa conversación crea en ti, es que tengo que comprarlo. Es que no puedo quedarme sin ello. Es la envidia lo que roba nuestro descanso. Número 2, ¿qué más? ¿Cuál es la segunda trampa que roba nuestro descanso? Es la falta de identidad. ¿Puedes decir conmigo falta de identidad? Ahora, cuando hablo de identidad, me refiero a aquello que te hace quien tú eres. No me estoy refiriendo a lo externo, a lo accidental, a lo pasajero. No me estoy refiriendo a las cosas que van a ir y van a venir. A lo largo de tu vida vas a cambiar tu físico, vas a cambiar tu apariencia, tu manera de vestirte. Pero estoy hablando de tu identidad, tu esencia, lo que te hace quien tú eres. Y tener una falta de identidad nos roba el descanso. Me refiero a aquello que está en nuestro interior. Por ejemplo, una mesa puede tener 4 patas, o una mesa puede tener 3 patas, o puede tener 2, o puede tener una sola base. Pero eso no la hace menos mesa. La mesa tiene su identidad bien clara. La pregunta es, ¿tenemos nuestra identidad bien clara? A lo largo de nuestra vida, a lo largo de las distintas temporadas que llegan con cambios, ¿acaso conocemos y sabemos quiénes somos? ¿Sabemos hacia dónde vamos? Quiero leer el siguiente pasaje en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 15. Nos habla acerca del peligro de falta de identidad. Nos dice, el trabajo del necio tanto lo fatiga que ni el camino a la ciudad conoce. Y esto está utilizando una expresión. Ni el camino a la ciudad conoce. ¿A qué hace referencia esta expresión? A que el necio está tan exhausto de su trabajo que no sabe el camino de regreso a su ciudad, no sabe el camino de regreso a su hogar, no sabe el camino de regreso a su hogar porque no sabe cuál es su hogar, no sabe quién es él, no tiene bien clara su identidad, por lo tanto no sabe cómo regresar a casa. Está tan exhausto del trabajo que fuera del trabajo ya no se encuentra. Ya no se encuentra a sí mismo, no sabe a dónde ir, no sabe cuál es su lugar seguro, porque no tiene una identidad clara. Al no tener una identidad clara, el trabajo se vuelve nuestra identidad. Por lo tanto, no puedes descansar. Si mi identidad se encuentra en mi trabajo, pues el día que dejo de trabajar me siento que desaparezco. Me siento vacío, me siento que le estoy fallando a las personas. Me siento que no merezco estar descansando porque toda mi identidad la puse en el trabajo. Y no puedo permitirme relajarme. No puedo permitirme que mis hijos o mis hermanos o mis padres descansen. Tal vez nunca les pasó ese papá a las 6 de la mañana el sábado, órale, a levantarse todos. Nada más a mí me pasó. Pero cuando no tenemos una identidad clara, eso roba nuestro
descanso. La falta de identidad puede venir quizás del interior. No sé quién soy. No sé hacia dónde me estoy dirigiendo. Quizás de niño nunca me afirmaron mis papás. Tal vez crecí y crecí odiándome a mí mismo. Crecí odiando mi cuerpo. Tal vez crecí odiando mi hogar y a mi familia y en mi apellido por el abuso que había en ese lugar. No tengo una identidad clara. Nunca se formó una identidad en mi interior y a mis 20, 30, 40, 50 años sigo vagando, intentando encontrar quién soy en esta vida. Pero la falta de identidad también es una trampa que el mundo nos pone. El mundo quiere ponerte la trampa de que tú creas que tú no tienes una identidad. Ahora, ¿de dónde estoy sacando esto? Hay un versículo que nos dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y podríamos preguntarnos, ¿de veras el amor al dinero es la raíz de todos los males? Se me hace que estaba exagerando este cuate. Se me hace que tenía ahí algún problema de envidia con el dinero. Pero Dios nos regala este pasaje. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El mundo quiere hacerte creer que no tienes una identidad. ¿Para qué? Para que pueda venderte una identidad. Y llega una persona y esa persona te va a decir, tu identidad está basada en tus logros. ¿Y qué crees? Yo te voy a vender la manera más eficiente que logres todas tus metas. No, tu identidad está puesta en tus experiencias. ¿Y qué crees? Yo te voy a vender las mejores experiencias, los mejores viajes, conciertos, vacaciones, los mejores lujos. No, tu identidad no está puesta en eso, tu identidad está puesta en tu cuerpo. ¿Y qué crees? Yo te puedo dar la pastilla mágica que te va a dar el cuerpo que tú estás queriendo. Así como ese modelo que sigues en Instagram. Y más recientemente, no, tu identidad no está puesta en eso, tu identidad está puesta en tu sexualidad. Y tus preferencias y tus prácticas de esa pequeña área de tu vida es toda tu identidad como ser humano. ¿Y qué crees? Yo te puedo vender eso. Puedes encontrar tu identidad sexual a este módico precio. Y el mundo nos pone esta trampa que tú y yo no tenemos una identidad y solamente podemos obtenerla al consumir y al comprar. Ahora, alguien podría levantarse y podría decir, pues tú estás haciendo lo mismo. Tú quieres venderle una identidad a las personas. Y sería correcto en el sentido en que quiero que tomes una identidad, eso es verdad. Quiero que tomes la identidad que Cristo te da. Que tomes la identidad que como creación de Dios Él nos entrega y Él nos regala. Pero la enorme y gran diferencia es que yo no te la voy a vender. Es que la iglesia se ha abierto durante más de 11 años, todos los domingos, y nunca hemos cobrado un solo peso en esa puerta. Porque creemos tanto en la identidad que Dios tiene para ti, mi amigo, que estoy dispuesto a no vendértela. Estoy dispuesto a dártela. Porque es un regalo que Cristo Jesús nos da. Tu identidad como hijo de Dios no me la compras a mí. No te voy a dar un certificado de que eres cristiano. No te voy a dar tu credencial de cristiano número 30 cuando leas toda la Biblia. Es un regalo que Cristo Jesús nos da, el ser su creación. Dice la Escritura, a todo aquel que en Él cree, le ha dado la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Es un regalo que Él nos da. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Él. Tenemos que creer en Él. Es la condición que Él pone en nuestras vidas. Ahora, para aquellos que sí tienen una identidad, hay un enemigo que quiere robarte esa identidad. El domingo pasado veíamos este pasaje en Juan capítulo 10, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo doy la vida por las ovejas. Pero Jesús también nos da esta advertencia, pero hay un ladrón y ese ladrón viene a robar, matar y destruir. Ahora, mi amigo, ese ladrón, ese enemigo no quiere robarte tu dinero, ni tus posesiones, ni tu buena fama o tu reputación. Él quiere robar tu vida. ¿Y cómo va a robar tu vida? Robando tu identidad. Destruyendo tu identidad. Y puedes verlo en la vida.
Personas que destruyen y se dedican a destruir la identidad de aquellos que están a su lado. Y lo hacen ni siquiera por dinero, lo hacen por cometer el mal. Y vemos personas en autoridad, vemos maestros, vemos directores, vemos jefes en los trabajos. Lamentablemente vemos padres de familia que lo único a lo que se dedican es a destruir la identidad de aquellos que están a su alrededor. Ahora, destruyen tu identidad, ¿cómo? Maltratándote. Te dejan de tratar como la persona que eres y comienzan a tratarte por los errores que cometiste. Roban tu identidad como ser humano, roban tu identidad como hijo de Dios, te la quieren quitar para darte una falsa identidad. Tú eres tus errores. Y podemos ver a personas diciendo, eres un inútil, no eres suficiente, eres tonto, nunca lo vas a lograr, eso no es para ti. Quieren poner una identidad falsa en nuestro interior. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿acaso basamos la identidad de aquellos de nuestros hogares en sus errores? ¿Acaso caemos en el error de destruir la identidad de aquellos que nos rodean? Y puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un hermano. Pero ¿acaso categorizas, le das la identidad de aquellos que están a tu alrededor? Él es su error. Él es el error que cometió. Él es el daño que me hizo. Y ponemos esa etiqueta que nunca más quitamos. Pero Dios quiere que nos levantemos como el buen pastor que lleva a nuestras familias a los delicados pastos y a las aguas de reposo. Que nuestros hogares sean un lugar de descanso. ¿Alguien está aprendiendo algo el día de hoy? No es regaño esto. Número 3. ¿Cuál es la tercera trampa que roba nuestro descanso en nuestros hogares? Es el materialismo. Ahora, ¿a qué me refiero con materialismo? Es creer que con lo material se satisface lo espiritual. Creer que con lo material vas a lograr satisfacer lo espiritual. Y esto lo encontramos en Eclesiastés capítulo 6, versículo 7. Podemos leer que nos dice, mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. Mucho trabaja, pero nunca se sacia. Ahora, para entender estas palabras, creo que es importante conocer el contexto de estas palabras. Estas palabras las está escribiendo Salomón, el hijo del rey David. Salomón, ese hombre que cuando era joven estaba apegado a los principios y a las palabras de Dios, pero una vez en su vejez, podríamos decir, ya no tanto. Ya no estaba tan apegado a las formas de Dios. En su juventud buscaba a Dios, construyó un templo para que todas las personas pudieran encontrarse con Dios. Estaba lleno de sabiduría, dice la Escritura. A él estaba en paz él y estaba en paz su pueblo. Logró establecer el reino de Dios por unos momentos, pero en su vejez se apartó. Dice la Escritura que con tanta sabiduría acumuló muchísimas riquezas. Nos dice que para el final de su vida cayó en idolatría y cayó en tener 700 esposas. Y porque no eran suficientes, aparte tenía 300 concubinas. Este hombre que conforme fue pasando el tiempo se fue apartando de Dios. Y este hombre es el que escribe estas palabras. Este hombre que tenía estas riquezas, este hombre que tenía palacios, que tenía esas mujeres. Mira lo que nos dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. Nos dice, no negué a mis ojos ningún deseo. Nos queda muy claro. Ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Solo eso saqué de tanto afanarme. Pero también nos explica en el 1:8, nos dice, todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. En el comienzo de la historia de Salomón podemos ver un hombre pleno al lado de Dios, pero conforme se aparta de la presencia y de la voluntad de Dios, podemos ver a un Salomón imposibilitado de satisfacer su interior. Vemos un Salomón que quiere llenar el vacío de su alma con lo material, con las riquezas, con las mujeres, con los vicios.
misión que no puede cumplir. Estas palabras que leíamos: mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. ¿Por qué nunca nos saciamos? Porque el trabajo físico nos da frutos físicos. Y nunca con un fruto físico vamos a poder llenar el vacío espiritual de nuestro interior. Ese fruto físico no puede llenar nuestra alma. Querer llenar tu alma con lo material es como querer quitarte la sed echándole gasolina a tu carro. Estás usando el material equivocado y estás depositándolo en el lugar equivocado. Estás comparando peras con manzanas. El hambre espiritual no puede llenarse con frutos físicos. Ahora, hay quienes quieren llenar el vacío de su alma precisamente con el materialismo, con posesiones, con dinero, pero también con experiencias físicas, con el consuelo de los placeres físicos, quizás con la comida, con la bebida, con el cigarro, con alguna droga, con el sexo, con la pornografía. Y queremos llenar el vacío de nuestras almas con aquello que es físico. Y estas personas tienen miedo a dejar su vicio. ¿Por qué? Porque creen que si dejan su vicio van a dejar aquello que los consuela. Están soltando el último salvavidas que creen que es el que se están aferrando. Pero el aferrarte a ello, mi amigo, roba tu descanso. Terminas desconsolado. El materialismo roba nuestro descanso porque nunca nos deja satisfechos. Estamos intentando llenar un hueco sin fondo. Lo escribí de esta manera: el hombre hace un arduo esfuerzo por satisfacer sus necesidades y carencias. Sin embargo, se da cuenta que no puede saciarse, pues lo que roba su paz no es el hambre de su estómago, ni la sed de su garganta, sino el vacío de su alma. Tenemos el diagnóstico incorrecto y queremos darnos el medicamento incorrecto. Queremos satisfacer con lo físico y con lo material el vacío espiritual en nuestro interior. Quizás en nuestro interior hay estos pensamientos: si tan solo pudiera obtener ese placer, si tan solo podría obtener ese carro, ese objeto material, ese placer material, si tan solo pudiera obtenerlo, yo estaría satisfecho. Por eso nuevamente es una trampa y es una mentira que solamente nos roba nuestro descanso. Si en nuestros hogares hay una cultura de materialismo, hay una cultura donde no se honra a Dios, donde no se honran las disciplinas espirituales, mi amigo, que no nos sorprenda que no haya descanso en nuestros hogares, porque estamos queriendo llenar con el material equivocado. Nunca vamos a completar esta tarea, nunca será terminada y nunca será hecha. Y número 4, la cuarta trampa que roba nuestro descanso es valorar más las cosas que a las personas. Valorar más las cosas que a las personas. Quiero leer el siguiente pasaje, Eclesiastés capítulo 4, versículos 7 al 9. Y nos dice: también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta: ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y esta persona que nos presenta este capítulo es alguien que trabaja incansablemente, que ya se le olvidó para qué está trabajando. Ya perdió la mira, ya está tan enfocado en las tareas del día a día que ha perdido la visión. ¿Por qué estoy trabajando? ¿Para qué me estoy esforzando en conseguir estos resultados? Es alguien que ha puesto a las cosas por encima de las personas. Aquí en Aliento nos gusta decirlo de la siguiente manera: las personas siempre serán más valiosas que las cosas. Las personas siempre serán más valiosas que las cosas. Las personas nunca serán un fin. Nunca serán un medio, perdón.
Es que me equivoqué. No, es que están tan dormidos que ni siquiera se dieron cuenta que me equivoqué, ¿verdad? Un día Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos entregó. Y te puedo asegurar que Dios no va a comenzar diciéndote cómo te fue con tu cuenta de banco, cómo te fue con los puestos que escalaste en tu trabajo. Pero lo que Él sí nos va a decir es cómo te fue con tus relaciones. Yo te di 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y toda tu mente. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te puse en este mundo para amar a Dios y para amar a tu prójimo. ¿Cómo te fue? ¿Qué tan bueno te hiciste amando a las personas? ¿Qué tan bueno te hiciste recibiendo y dando amor? ¿Qué resultados tienes para darme? Dios anhela que invertamos en nuestras relaciones. Él quiere que podamos valorar y podamos amar a las personas por encima de las cosas. Ahora, estas son 4 trampas que atentan contra nuestro descanso. Son 4 trampas que si estamos constantemente cayendo y habitando en ellas, nunca encontraremos esos pastos delicados, nunca encontraremos esas aguas de reposo. Tal vez el día de hoy tú te sientes identificado con alguna de ellas. Tal vez el día de hoy tú puedes decir, sí, he caído o estoy cayendo en alguna de estas trampas. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y qué piensa Dios de eso? ¿Cuál es la reacción de Dios ante nuestra falta de descanso? Ante nuestra imposibilidad de encontrar los delicados pastos y las aguas de reposo. ¿Qué piensa Dios sobre nosotros? ¿Acaso quiere juzgarnos y quiere condenarnos? Y quiere decir, pues ¿para qué te andas metiendo ahí? Ya sabes. ¿Para qué te andas metiendo en esas cosas? Si andas igual de fregado, no vas a descansar. ¿Cuál es la postura que Dios tiene acerca de nosotros? Pues creo que el rey David nos la comparte. ¿Sabes? El rey David es mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y no es porque él era un hombre perfecto, pero ¿qué es lo que sí tenía David? Tenía la idea correcta de quién es Dios y tenía la idea correcta de qué piensa Dios de él. ¿Qué piensa Dios de tu falta de descanso? ¿Qué piensa Dios de tu fatiga? Quizás te sientes como estás desvelado espiritualmente. Te sientes sin fuerzas y sin energías. ¿Cómo te ve Dios? Dios te ve como el buen pastor. Dios te ve como el buen pastor que quiere dirigirte. ¿A dónde? A los delicados pastos y a las aguas de reposo. Él no quiere juzgarnos el día de hoy, Él quiere dirigirnos. Él quiere dar dirección a nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esa dirección? ¿Qué es lo que Jesús quiere entregar para nosotros? Esto podemos encontrarlo. ¿Cómo reacciona Jesús ante nuestro descanso? ¿Y cómo reacciona Jesús ante nuestra necesidad? Esto lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 3. Mateo capítulo 9, versículo 3 nos dice, al ver a las multitudes, está hablando acerca de Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La reacción de Jesús ante nuestra necesidad es que tiene compasión de nosotros. Él no quiere juzgarnos, Él no quiere humillarnos, Él no nos ve con lástima tampoco y nos hace menos. Él tiene compasión de nuestras vidas. Él quiere dirigirnos. Y si nos regresamos al pasaje principal del día de hoy, Salmos 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios para tu vida? Pastorearte, dirigirte. Quizás el día de hoy te sientes que no tienes una identidad. Te sientes que no tienes un rumbo y una dirección clara. Pero es el deseo de Dios dirigir tus pasos. Mostrarte una senda y un camino mejor que el tuyo. El camino de Dios. Ahora tal vez el día de hoy nos sentimos lejos. El día de hoy nos hemos creído esas mentiras. Es que eso no es para mí. Es que yo no soy la persona correcta para acercarme a Dios.
Es que no es el momento adecuado para acercarme a Dios. No es la temporada correcta, eso no es para mí. Pero quiero leerte lo que dice Hechos, capítulo 17. Verso 27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora quiero quedarme un poco en este versículo, porque quiero enfocarme en las tres acciones, en los tres verbos que nos da. Primero nos dice para que busquen a Dios. Él quiere que busquemos a Dios. Quiere que lo busquemos. Ahora, buscarlo no es sencillo, no es fácil, no lo vas a buscar y en un minuto lo vas a encontrar, porque Dios no es un microondas que le picas y al instante está. Es una relación, porque Dios es una persona. Dios no es una idea abstracta, Dios es una persona. Y Él quiere que lo busquemos. Y continúa diciendo, si en alguna manera palpando, o en otras palabras, de alguna manera probando a Dios, de una manera pudiendo probar a Dios. El resultado de probar a Dios, finalmente, ¿cuál va a ser? Probarlo. El resultado de buscarlo va a ser probarlo. Y podemos probar a Dios, y podemos experimentarlo, y podemos, finalmente, dice, puedan hallarle. Podemos encontrarlo. Es la promesa que Él nos da, que al buscarlo vamos a poder probarlo y finalmente lo vamos a encontrar. Vamos a poder encontrarnos con Dios. Y Él nos pastorea. En donde quiera que nosotros estemos, quizás estemos muy lejos, quizás nos hemos olvidado de Dios, quizás hemos mostrado apatía ante Él, hemos mostrado apatía ante su palabra, pero Él es el buen pastor que deja las 99 para ir por esa que se ha perdido. Quizás tú estás en un lugar muy lejano a Dios y ¿sabes qué? Ese es el lugar perfecto para buscarlo, porque Él está contigo. Tal vez el día de hoy estás sumamente alejado de Dios porque hay una culpa en tu interior. Te equivocaste, cometiste una equivocación, pecaste en contra de tus seres más queridos, pecaste en contra de Dios. Como dirían, traes la cola entre las patas. No sabes ni cómo presentarte delante de Dios. Ese es el lugar perfecto para acercarte a Él. Tal vez tú eres una persona que está batallando con su fe. No sabes si creer o no creer en Dios. Eres una persona que, a mí no me atrae eso de la fe, a mí me trae más la ciencia, la naturaleza. Pues la Escritura nos dice, los cielos cuentan su gloria. Búscalo en donde estás, búscalo en eso que te apasiona y tarde o temprano vas a encontrarte con Él. Tal vez a ti te encanta el pensamiento y lo más abstracto y la filosofía, pues la Biblia dice que Cristo Jesús es el verbo, es el logos, es lo racional que lo creó todo. Ahí donde estás, en aquello que te apasiona, búscalo y tarde o temprano lo vas a encontrar. Tal vez el día de hoy estás en un lugar con un corazón roto. ¿Y qué dice Dios acerca del corazón roto? Dice, Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Aunque no lo estés poniendo atención, aunque lo ignores, aunque seas apático ante Él, Él está ahí contigo. Porque Él es el buen pastor que va por nosotros. Y Él quiere que nuestros hogares sean lugares de descanso y de reposo para nuestras familias.